Pues el tema que seguimos el día de hoy en la serie del Sermón del Monte es perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. En Mateo 6:12 dice exactamente eso. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estamos en una sección del Sermón del Monte en la que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a orar, ¿recuerdan? En este modelo se establecen dos grandes divisiones. La primera parte de la oración está enfocada enteramente en la persona de Dios, su nombre, su reino y su voluntad, donde queda claro que la oración es principalmente un acto de adoración. Pero en segundo lugar, la oración se dirige a enfocar nuestra total dependencia de Dios para nuestras necesidades personales. De ahí que nuestro Señor nos conceda a pedir por provisión diaria para necesidades diarias, perdón diario para pecados diarios y protección diaria para tentaciones diarias. La última vez hablamos acerca de la primera de estas últimas tres peticiones, el pan nuestro de cada día. Vimos qué tan necesario es el pan para la vida física. Sin él es imposible subsistir. Sin embargo, como vimos también, una persona que vive sin recibir perdón y sin perdonar y que vive sin protección divina sobre el pecado y la maldad es una persona que está muerta en vida. Esa es la condición de toda persona sin Cristo. Por eso, Cristo mismo se ofrece como el pan de vida. Cristo es para el alma lo que el pan es para el cuerpo. Y hasta ahí habíamos abarcado la última vez. Habiendo cubierto las necesidades personales del cuerpo en la oración, ahora Cristo pasa a las necesidades personales del alma. Debemos pedir perdón, debemos pedir protección. Y en este día vamos a considerar la primera necesidad del alma, la necesidad de perdón. Esto es algo que todos los hombres necesitan, perdón. Usted puede pensar en una persona que no ha recibido perdón por algo malo que haya hecho en su vida. ¿Cómo la atormenta a esa persona la falta de perdón? ¿No es cierto? Hay personas, incluso se dice que algunos no pueden morir hasta que no pidan perdón a sus hijos, ¿verdad? Por algo que les hayan hecho. Pero todo esto quiero decirlo para resaltar la importancia de la necesidad del perdón. Todos los hombres y mujeres sobre la faz de la tierra están con esa necesidad de perdón. Cristo dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero antes de entrar a los detalles de esta petición, permítanme hacer una observación general. Esta petición debe ser considerada desde dos ángulos distintos. Por un lado, está la perspectiva de aquel que, humillado por Dios y habiendo reconocido su malvada y perversa condición, acude a Cristo en busca de perdón y reconciliación. Como nos dice el Señor en Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15, dice allí, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Noten, aquí vemos dos cosas que el Señor está predicando en el mensaje del evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. El primer paso para pertenecer al reino de Cristo es el arrepentimiento, para perdón de pecados y una fe genuina en la obra de Cristo. Una persona no puede esperar ir al cielo sin haberse arrepentido de sus pecados. Una vez has llegado a esa convicción, entonces viene como resultado la justificación por la fe sola. Como dice en 1 Corintios 5:21,
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la más gloriosa verdad que jamás se haya expuesto a lo largo de la historia y en las Escrituras. Al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, lo hizo como uno de nosotros. ¿Con qué fin? Para que nosotros, que éramos culpables, entonces ahora pasáramos a ser hechos justicia de Dios en Cristo. La justificación es un acto legal mediante el cual el culpable es absuelto o contado y tenido por justo. Aquí vemos al inocente muriendo como culpable y vemos al culpable visto como inocente. Sus pecados, su culpa y su castigo han sido puestos en la cuenta de alguien más, mientras que la justicia perfecta de otro ha sido puesta en su cuenta. En eso consiste la justificación. Consiste en ese intercambio. Mis pecados pasan a Cristo y la justicia y la inocencia de Cristo pasa a mi persona. Para tener comunión con Dios era necesario que tuviéramos una justicia igual a la suya, pero eso era imposible para cualquier hombre. Era imposible que cualquiera de nosotros se sentara en el trono de Dios presentándose con su propia justicia, por sus propios medios. Para tener comunión con Dios era necesario que tuviéramos esa justicia. Así que por eso Cristo fue puesto por Dios mismo como nuestro representante, como nuestro sustituto. Y esto es muy ilustrativo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que cuando Pilato iba a hacer el juicio del Señor Jesucristo, él queriendo salir limpio de lo que iba a hacer, entonces les presentó al pueblo al más vil de los criminales. ¿Recuerdan ustedes? Seguramente Pilato pensó que si él les ponía al peor de los criminales allí, al lado de Cristo, pues el pueblo obviamente iba a escoger que crucificaran a Barrabás en lugar de Cristo, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que pasó allí? ¿Qué vemos en ese juicio? Vemos al culpable salir como inocente, como justo, y al justo ser castigado como el culpable. Allí nomás claramente tenemos un intercambio. Vemos a Cristo, el justo, salir como culpable directo a la cruz. Y vemos a Barrabás, el que era culpable, salir como inocente, sin castigo. Nuestro pecado y nuestra culpa fue puesta en él, mientras que su obediencia perfecta y su justicia puesta sobre nosotros. Nosotros todos estábamos representados en Barrabás en aquel momento. Solo así podemos salir con vida en medio de ese juicio. Habiendo sido justificados, entonces podemos experimentar la paz que viene como resultado de haber sido justificados. Viene la convicción de haber sido perdonados, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sin haber experimentado la justificación, es decir, sin haber hecho ese intercambio entre Cristo y yo, es imposible que puedas experimentar la paz y el perdón. Es imposible. Habiendo sido justificados, podemos experimentar la gracia del perdón y la reconciliación. Y ese es el primer paso, esa es la primera perspectiva que debemos tener sobre el perdón. Algo que ya se efectuó en el acto de la justificación. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido todos perdonados en Cristo desde el momento en que creemos y nos arrepentimos. Por eso la importancia del mensaje de Cristo: arrepentíos y creed el Evangelio, ya que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin embargo, aquí alguien pudiera pararse y preguntar: pastor,
¿Cómo es que si mis pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados mediante el acto de la justificación, tenemos entonces que pedir perdón todos los días por nuestros pecados? ¿Por qué? ¿Acaso ya no hemos sido justificados? Y esto nos lleva a la segunda perspectiva acerca del perdón. Aquel que ha venido ante Dios como un criminal en busca de perdón y misericordia, y se le ha concedido perdón y misericordia, entonces ahora viene ante Dios como un hijo arrepentido, que ha roto la comunión con su Padre y quiere restaurarla todos los días de su vida. Por eso, aquellos que hemos sido perdonados, justificados en Cristo, todos los días también venimos a nuestro Padre arrepentidos, porque todos los días lo ofendemos. Esa es la otra perspectiva del perdón. Y es de esta perspectiva que nuestro bendito Señor se está refiriendo en la oración modelo. Padre, perdónanos nuestras deudas. No dice aquí, Señor juez, te suplico misericordia. No es eso lo que está diciendo aquí. Misericordia y perdón se nos ha concedido en Cristo. Ahora venimos a Él como nuestro Padre, a quien ofendemos continuamente y con quien buscamos restaurar la comunión perdida. El perdón del que está hablando Cristo aquí no es de una absolución de culpa y pena por un crimen cometido. Ese ya se nos dio en el acto de la justificación. Es el perdón filial que sus hijos necesitan cuando lo han ofendido para volver a tener intimidad con Él. ¿Acaso tú, hermano, que estás ahí sentado, cuando pecas y ofendes a tu Dios y a tu Padre, no te sientes mal con Él? ¿No sientes la necesidad del perdón? ¿No sientes que tus huesos y tu carne se carcomen por dentro cuando lo has ofendido, aun que ya eres hijo de Dios? Por eso necesitamos perdón diario de parte de nuestro Padre, para volver a tener esa intimidad con Él. Ya no vemos a Dios como juez, ahora lo vemos como Padre. Como cuando un hijo se porta mal con su padre y viene arrepentido ante Él pidiéndole perdón. No porque su padre lo vaya a castigar o lo vaya a mandar a la cárcel, no, sino simplemente por el hecho de haber ofendido a su padre. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos? Vamos a ir un momento a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 5 en adelante. Luego Jesús puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro y los discípulos no sabían qué era lo que el Señor quería hacer en ese momento, o qué quería decir, qué quería enseñar con eso que estaba haciendo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Oye, ¿cómo le dice Pedro? No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro primero le dice, no, tú no me vas a lavar los pies. Y después se le dice, si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Pero noten cómo le responde el Señor. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis todos limpios. Bueno, aunque no todos, dice, y bueno, ya sabemos de quién está hablando. Tenemos aquí la imagen, el Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. Pedro no quería que se los lavara, pero cuando el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, entonces Pedro todavía no había entendido, dijo, pues lávame todo. Y Jesús le dice, no, el que ya está limpio, ya no necesita lavarse todo,
solamente los pies. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que para tener una comunión franca e íntima con el Señor todos los días, tenemos que lavarnos los pies todos los días. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados en Cristo. Pero si tú eres discípulo de Cristo, entonces tú necesitas lavarte los pies todos los días. Todos los días debes venir a Él en arrepentimiento y fe por tus pecados diarios. La frialdad espiritual es la pérdida de comunión con Dios. Es consecuencia de no lavarse los pies todos los días delante de Él. ¿Sientes que estás lejos del Señor? ¿Sientes que no tienes comunión íntima con Él? Seguramente es porque no vienes a lavarte los pies delante del Señor diariamente. Ese es el tipo de lavamiento al que el Señor se refiere aquí. Ese perdón que buscamos de nuestro Padre y del que habla Cristo en la oración. El día de hoy, y por causa del tiempo, vamos a ver solo la primera parte de la petición. Perdónanos nuestras deudas. La otra parte, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, lo tendremos que ver en otro sermón. Pero vamos a ver, perdónanos nuestras deudas. Y lo primero que tenemos que decir aquí es que el pecado es una deuda que contraemos contra Dios. El pecado es una deuda que contraemos contra Dios. ¿A quién le gusta estar endeudado? Bueno, esa es la situación de todos en este día. Todos estamos endeudados. ¿Por qué? Porque el pecado es una deuda que contraemos contra Dios. El Señor no dice, perdona nuestros pecados, dice, perdónanos nuestras deudas. Interesante. Es importante definir qué quiso decir el Señor con la palabra deudas. Y para ello también vamos a ir al texto paralelo que se encuentra en Lucas 11:4, donde dice, y perdónanos nuestros pecados, dice allá, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Noten cómo Lucas intercambia las palabras pecado con deuda. ¿Sí se da cuenta? Cuando pedimos perdón, hermanos, debemos ser conscientes de que nuestros pecados son deudas que hemos contraído contra Dios. Estamos en deuda, estamos en déficit con relación a Dios. El pecado, según el Catecismo Menor, es falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma. Pecamos contra Dios cuando no alcanzamos la medida de lo establecido por Él en su santa ley o cuando nos excedemos en los límites que Él mismo ha puesto en la ley. La palabra griega que se utiliza para referirse a pecado es la palabra hamartía, que significa literalmente errar en el blanco, no alcanzar la meta. Por eso estamos en deuda con Él, porque la justicia que Dios demanda en su santa y perfecta ley es tan alta que ninguno de los hombres puede alcanzarlo. Estamos en deuda con Dios. Santiago 2, versículos 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí nadie puede pararse el cuello y decir, yo he cumplido la ley. Yo he obedecido a mis padres desde pequeño. Yo nací siendo cristiano. Aquí nadie puede pararse y decir, yo estoy libre. Porque el que ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así solo sea en un punto, está en una deuda que no se imagina. Está en una deuda eterna con el santo Dios. Versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Por eso dice, el que ha fallado en un punto, ha fallado en todos.
La obediencia que Dios requiere de los hombres y especialmente de sus hijos es una obediencia perfecta. Dios no acepta nada menos que eso. Dios no acepta una obediencia a medias como la del joven rico. ¿Se acuerdan? Este joven se creía muy digno, este hombre se creía muy digno porque había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Pero una cosa le faltaba. Amaba más su dinero que a Dios y eso le echó a perder su alma. Como criaturas, pero aún más como hijos, debemos obediencia perfecta a la ley. Fallar en un punto o no alcanzar la medida requerida nos hace transgresores de toda la ley. Y esto es verdad después de todo porque la ley es el reflejo santo de un Dios 3 veces santo. Y Dios no puede exigir menos que eso. Dios no se puede rebajar, aceptar otra justicia inferior a la suya. No conformarnos a su santa ley, no alcanzar la medida, errar en el blanco o peor aún, transgredirla es adquirir una deuda inconmensurable con un Dios inconmensurable. Esa palabra significa sin medida. Hemos adquirido una deuda incalculable con un Dios que es del mismo valor, incalculable. Cada vez que pecamos contra Dios estamos incurriendo en una deuda. ¿No quieres tener deudas? Cada día que pasa, nos hacemos más deudores. Nos hacemos deudores porque no le rendimos la obediencia perfecta que demanda de nosotros como criaturas y como hijos. Por ejemplo, el primer y gran mandamiento, dice nuestro Señor, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, no amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas es robarle a Dios algo que por diseño propio le corresponde únicamente a Él. Y estamos en deuda con Él por no amarlo de esa manera. Dedicar más tiempo, más energía, más fuerza, más ganas, más empeño, deleitarnos más en cualquier otra cosa o persona que no sea Dios, es errar en el blanco, es robar aquello que por derecho le pertenece solo a Dios. Y por eso estamos en deuda permanente con Él. Todos los días le estamos robando a Dios. Todos los días fallamos en amar a Dios de esa manera tan intensa. De una o de otra forma estamos en deuda con nuestro Padre Dios y por ello se hace necesario todos los días pedir perdón por nuestros pecados, por esa deuda que adquirimos con Él diariamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero hay otro sentido en que incurrimos en una deuda cuando pecamos. La Biblia enseña que la justicia de la ley demanda que el pecado sea castigado. La justicia de la ley exige una compensación por cada transgresión cometida o por cada fallo en el blanco. ¿Cuál es esa compensación que la ley exige? Romanos capítulo 6, versículo 23. Yo quiero que todos lo tengan claro en el día de hoy. ¿Cuál es la compensación que la ley exige o demanda de todos aquellos que la infringen? Fácil, porque la paga del pecado es muerte. Yo creo que eso no se nos puede olvidar, ¿verdad? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga de haber infringido, de no haber guardado la ley de Dios? ¿Cuál es la paga? Muerte. Cada vez que pecamos, la ley exige su precio.
Exige que seamos castigados porque la justicia de la ley no puede ser burlada. No es como, ni siquiera como la ley de nuestros estados. Esta es una justicia mucho mayor y más elevada que no puede ser burlada. Cada vez que venimos a Dios pidiendo que perdone nuestras deudas, estamos reconociendo que nos estamos quedando cortos o en deuda ante este Dios que exige de nosotros una obediencia perfecta a su ley. Que si no fuera por Cristo, en ese mismo instante la ley vendría y nos acusaría hasta condenarnos. Cada vez que vayas a Él en oración, hermano, debes ir reconociendo tu desbalance en tu cuenta. La deuda que tienes con Él, una deuda que simplemente no puedes pagar. Por eso mismo tenemos que venir una y otra vez a Él en busca de perdón. Así que lo primero que dijimos es que el pecado es una deuda que contraemos contra Dios, ¿verdad? Pero lo segundo es que esta es una deuda que nosotros mismos no podemos pagar. Todos los días vamos incrementando el valor de esa deuda. Pero lo terrible de todo esto es que es una deuda que ni siquiera nosotros mismos podemos pagar. Si tú estás debiendo unos cuantos miles de dólares, eso se pueden pagar. Pero esta deuda no se puede pagar. Tú no la puedes pagar, yo no la puedo pagar. Por eso nuestro Señor nos enseña a orar pidiendo: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas. No dice, he pecado, pero aquí traigo esta penitencia para pagar mi deuda. Tampoco dice que hagamos votos para el futuro prometiendo fidelidad para que por ellos saldemos nuestra deuda. Hermanos, a Dios no lo podemos comprar con juguetitos, con cosas de ningún valor. Todas las demás religiones en el mundo se basan su sistema de salvación, absolución y reconciliación en las penitencias y en las promesas solemnes. Es interesante, eso tienen en común todas las demás religiones, incluyendo algunos movimientos del cristianismo, tales como el catolicismo, el arminianismo, el carismatismo, entre otros. Todos aquellos movimientos posmodernos que promueven la gloria del hombre a través de las obras. Eso es lo que enseñan. Trae esto al altar. En eso basan su sistema de salvación. Sin embargo, no es de esa forma que nuestra deuda con Dios puede ser cancelada. Cristo nos dice aquí que debemos ir a Él en busca de perdón. Nuestra deuda con Dios por cada pecado es tan grande que ninguna penitencia ni ningún voto, por solemne que sea, pueden compensar la justicia de la ley que demanda la muerte del culpable. No tenemos cómo pagar esa deuda tan grande. Y para esto, hermanos, quisiera traer un poquito de historia, que por cierto lo estudiamos hace poco en el módulo anterior. Quiero traerles un poquito de información acerca de lo que este hombre Lutero sobrevivió, para que podamos entender el hecho de que nada, absolutamente, ninguna penitencia, ningún logro por nosotros mismos puede cubrir o pagar esa deuda. Se dice de Lutero que guardó el más mínimo detalle de la disciplina. Nadie igualaba a Martín en oración, ayuno, vigilias y automortificación. Él mismo escribiría luego: si alguna vez un monje podría obtener el cielo por su disciplina monástica, yo habría llegado allí.
En todos sus esfuerzos, su único interés era llegar a ser un santo y ganarse un lugar en el cielo. Pero no importaba lo que él hacía, nada podía alejarlo de su desespero y sentimientos de lamentable indignidad. Nunca sintió que estaba cerca de alcanzar su meta, de pagar su deuda. En una ocasión, duró 6 horas confesando solo los pecados del día anterior. Tan profundo fue su desespero que Johann Voss, vicario de los monásticos agustinianos en Alemania y mentor de Lutero, queriendo ayudarlo en su desesperación, le preguntó que si en todas sus lecturas no había leído algo acerca del amor, del perdón y la misericordia de Dios, a lo que Lutero respondió: «Oh Padre, no es contra toda razón natural que Dios por sus meros caprichos abandone a los hombres, los endurezca, los condene, como si se deleitara en los pecados y en tormentos de los miserables por la eternidad, y que ha de ser tal misericordia y bondad. Eso parece inicuo, cruel e intolerable en el Dios por el cual muchos han sido ofendidos en todas las edades. ¿Y quién no lo sería? He sido impulsado hasta el abismo de la desesperación, del que he deseado nunca haber sido creado. Amar a Dios, lo odio». Esas fueron las palabras de Lutero. ¿Cómo podía amar a Dios este hombre tan autodisciplinado? Un hombre creía que con todos sus sacrificios, con toda su disciplina, podría complacer a Dios. Estamos hablando de que hemos adquirido una deuda tan grande con Dios que no somos capaces de pagar. Y por eso Lutero odiaba a Dios. Después de haber experimentado tanto dolor y sufrimiento por las penitencias impuestas por él mismo y la autodisciplina para ser santo y ganarse el favor de Dios, Lutero seguía estando vacío y desesperado, al punto de odiar a Dios por sus exigencias. Se dio cuenta que por sí mismo no podía jamás pagar su deuda. Estaba en la bancarrota. Fue hasta que, estudiando el libro de Romanos, y es un texto que quiero que vayamos allá, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Todo hombre cree y pretende complacer la justicia de Dios basado en sus propias obras, basado en sus propios méritos. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio, hermanos, no solamente es un mensaje como tal. El evangelio en sí mismo es un poder, es la fuerza activa de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No deja opción a la persona que lo cree. Es suficientemente poderoso para salvar a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No por nada que pueda hacer por sí mismo. No hay nada que tú puedas hacer para complacer a este santo Dios. Ninguna de tus mejores obras pueden hacerlo. Y escribe Lutero en su obra La justificación por fe lo siguiente: yo anhelaba mucho entender la epístola de Pablo a los romanos y nada se interpuso en mi camino sino una expresión, la justicia de Dios, porque la concebía, como muchos hoy día la conciben o la entienden, como la justicia por la cual Dios es justo y trata justamente al castigar al culpable. Mi situación era esa.
aunque era un monje impecable, permanezco ante Dios como un consciente pecador, atribulado, y no tenía confianza de que mi mérito lo mitigaría. Si Dios es recto, injusto, entonces debo ser condenado. Eso era lo que Lutero entendía por la justicia de Dios. ¿Cómo puedo esperar que Dios me perdone? Por lo tanto, no amaba a un Dios justo y airado. En lugar de eso, había odio y queja contra él. Aún así, sigue diciendo, me aferré al amado Pablo y tuve gran anhelo de saber a qué se refería. Noche y día lo consideraba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Sí, hermanos, la justicia de Dios, la ley perfecta de Dios demanda, requiere que todo culpable sea muerto, sea condenado. Pero bendito nuestro Señor, que en Cristo la justicia y la paz se besaron. El amor y la verdad se encontraron. Esa justicia de Cristo, esa justicia de Dios ahora se conecta con la obra de Cristo. El justo vivirá por la fe. Luego capté que la justicia de Dios es esa rectitud por la cual a través de la gracia y pura misericordia Dios justifica por la fe. Termina Lutero su comentario diciendo lo siguiente: toda la escritura tomó un nuevo significado. Y mientras que antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se convertía para mí en una inexpresablemente dulce y gran amor. Este pasaje de Pablo llegó a ser para mí una puerta al cielo. Esa fue la experiencia de Lutero. Esa fue la experiencia de Pablo también. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 4 en adelante. Aunque yo, ¿se acuerdan de Lutero lo que dijo? Que si alguien podría llegar por su propia justicia al cielo, él estaría allí. Y Pablo dice aquí lo siguiente: aunque yo también tengo de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. ¡Wow! ¿Qué tipo de hombre tenemos aquí? Irreprensible. A este hombre no podían acusarlo por la ley. Era irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La justicia de Pablo, la autojusticia, era pérdida. Llegó el momento en que Pablo se dio cuenta que nada de lo que él era hasta ese momento, nada de lo que él había hecho, ni siquiera esos actos tan sublimes y elevados que lo hacían irreprensible frente a la ley, nada de eso podía complacer la justicia divina. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Tenemos una deuda eterna con un Dios eterno, una deuda que ni tú ni yo podemos pagar. Esa es la experiencia de toda persona que, al igual que Pablo y que Lutero, han llegado a la comprensión de que ellos por sí mismos están totalmente incapacitados, no pueden pagar por sí mismos el precio de tal deuda. Es una comprensión de que espiritualmente se encuentran en la bancarrota. No hay obras, no hay penitencias, no hay votos, no hay nada que pueda suplir el precio de su pecado y su culpa. Es un reconocimiento de su absoluta pobreza espiritual, y una vez comprendido eso, se dan cuenta que la justificación y el perdón vienen únicamente a través de la sola fe en Jesucristo. Por eso Pablo llega a la conclusión en Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando, ¿cómo? Dice, ¿en cuál condición nos dejó la ley? Acuérdense. Muertos por nuestro pecado. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Es una deuda que no podemos pagar usted y yo, pero gracias a Dios por Cristo, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, pasados, presentes y futuros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Bendito nuestro Señor. Versículo 20. De Colosenses 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos y amigos, no hay penitencia, no hay nada, sacrificios, no hay promesas, votos que podamos hacer delante de Dios. Nada que nosotros podamos hacer puede satisfacer la justicia divina. Como dice allí, versículo 23, esas cosas tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nada que el hombre pueda hacer por sí mismo es suficiente para pagar el precio de semejante deuda y quitar la culpa del pecado de nuestra conciencia. Bien lo resume el autor del himno Roca de la Eternidad cuando dice: aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Océanos de lágrimas brotarán de nuestros ojos y no podrán pagar un centavo de nuestra deuda. Amados hermanos, nuestros pecados claman contra nosotros mismos día y noche, que estamos en una deuda tan grande que nunca seremos capaces de pagar.
El tamaño de la deuda es del tamaño de Dios. El tamaño de la deuda es del tamaño de Dios. Por eso es que aquellos que no se aferran al perdón gratuito de Dios en Jesucristo tendrán que pasar los siglos de los siglos en el infierno. Cristo nos está recordando en esta oración que nosotros debemos acudir a Él pidiendo perdón por nuestros pecados, porque nosotros no tenemos con qué pagar semejante deuda. Lo que hace aún más interesante esas palabras es que estas vienen inmediatamente después de la petición que dice: danos hoy el pan de cada día. Y están unidas por una y, lo que significa que lo uno y lo otro tienen algo en particular. ¿Y qué es eso? Que como debemos pedir el pan nuestro de cada día, así también debemos pedir por el perdón de nuestros pecados cada día. Con la misma frecuencia que necesitamos el pan, necesitamos el perdón de Dios. Cada día, perdónanos nuestros pecados, nuestras deudas. Tercer y último lugar, no menos importante, Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Más aún, al pedir a Dios que perdone nuestros pecados, nuestras deudas, estamos pidiendo conforme a su voluntad. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos? Porque en 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que es la voluntad de Dios que pidamos perdón de pecados. Y todo lo que pidamos conforme a su voluntad y en nombre de Cristo nos será concedido. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener la certeza de que Dios responderá, porque Él mismo lo ha prometido y no se puede contradecir a sí mismo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hermanos, el Señor ha prometido perdón de pecados. Por lo tanto, si vienes a Él pidiendo perdón, te lo va a conceder. Él lo ha prometido y Él no se puede contradecir a sí mismo. Cuando venimos a Él arrepentidos es porque tenemos la certeza de que ya hemos sido perdonados en Cristo. La base de nuestro perdón diario es el acto de la justificación. Y una vez hemos sido justificados, todo lo que resta es mantener esa comunión con Dios. Nuestro perdón ya está garantizado. Todo lo que tenemos que hacer es pedírselo a Dios. ¿Por qué somos tan orgullosos? ¿Por qué queremos jactarnos de algo que no tenemos ni que somos? Todo lo que tenemos que hacer es venir humillados ante este santo Dios y pedir que nos perdone. Tu alma tiene necesidad de perdón. El Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Si vas al Señor en arrepentimiento y fe, recibirás perdón. Y más aún, si Dios no estuviera dispuesto a perdonar nuestros pecados diarios, Jesús no nos hubiera enseñado a orar y perdónanos nuestras deudas. Interesante. Si Dios no estuviera dispuesto a perdonar nuestras deudas diarias, nuestro Señor no nos hubiera enseñado a orar de esa manera. Debido a la obra de Jesucristo, el arrepentimiento sincero siempre será seguido por el perdón.
Hechos 5:31. A este Jesús Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Es gracias a Cristo que podemos tener perdón. Y 1 Juan 1:9, versículo muy conocido y que también quisiera que todos grabaran, o que el Espíritu Santo más bien grabara en vuestros corazones. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Todavía dudas del perdón y la gracia de Dios? ¿Todavía dudas si Dios se complace en perdonar? Ese Dios que prometió perdonar al pecador penitente es fiel en guardar su promesa. Así que nuestros pecados diarios no toman a Dios por sorpresa. Él ha hecho provisión en Jesucristo para el perdón de todos ellos. Como Dios está dispuesto a suplir nuestras necesidades físicas, también está dispuesto a suplir nuestras necesidades del alma. ¿Todavía dudas de que Dios te da el pan de cada día? De la misma manera, así como Él es fiel en darnos el pan, también es fiel en darnos el perdón si se lo pedimos. Necesitamos perdón diario para pecados diarios. Y Dios ha prometido en Cristo perdón diario para pecados diarios. Bendito nuestro Señor que nos enseña a orar de esa manera. Miqueas 7, 18 al 19. No más para un poco más de lo mismo. Me encanta este versículo. Miqueas 7, 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Y no solo eso, olvida el pecado. Hay personas que dicen perdono pero no olvido. Espero no sea usted una de esas. Pero nuestro Dios que es 3 veces santo, miren cómo dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado? Nuestro Señor ya no va a sacar nuestros pecados a la luz una vez los ha perdonado. Olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Bendito sea el Señor por eso. Porque se deleita en misericordia. Si hay algo en lo que el Señor se deleita, es en salvar, en perdonar y en tener misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si hay algo que le da alegría al corazón de Dios, es perdonar a un pecador. Por eso los ángeles en el cielo hacen fiesta toda vez que un pecador se arrepiente. Dios se deleita en tener misericordia y en perdonar. Dios está más dispuesto a perdonar de lo que nosotros estamos dispuestos a ser perdonados. Así que Dios no solo está dispuesto a perdonar, Él se deleita en ello. Amigo que estás aquí o que estás escuchando en línea, escucha lo siguiente. Millones de años pasarán en el infierno y nunca, ni siquiera habrás pagado 1 centésimo de tu deuda. Cristo está diciendo aquí que no trates de hacer aquello que no
no puedes por ti mismo hacer. No pretendas presentarte delante de Él con tus propios actos de justicia, que no tienes ninguno, que para Él no son más que trapos de mujer menstruosa. Tienes una deuda del tamaño de Dios y es para toda la eternidad. ¿Con qué piensas satisfacer la justicia de un Dios perfecto e infinito? Quiero que pienses eso por un momento. ¿Con qué piensan satisfacer la justicia de un Dios que es perfecto e infinito? La Biblia dice que es un grave pecado delante de Dios cuando se justifica a un criminal no haciendo que pague por su delito, cuando se condena. Proverbios 17:15 lo dice claramente: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Sin embargo, en la última parte de Romanos 3, versículo 26, leemos lo siguiente: a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Aquí tenemos a un Dios gloriándose de ser justo y también de ser el que justifica pecadores. ¿Cómo puede ser eso? Imagínense ustedes, ¿cómo puede ser un juez que cuando empieza su juicio dice: yo soy un juez justo, y al final del juicio deja libre y absuelto al culpable? ¿Cómo puede ser eso? ¿Se contradice Dios a sí mismo? ¿Cómo puede Dios salvar a los pecadores y al mismo tiempo oír a su justicia clamar a gritos contra el pecador: condenado, maldito, muerte, sangre? Te estoy hablando a ti, amigo. Tú eres el que está sentado en el banco de los juzgados. Y a ti eres al que te van a condenar. Y Dios dice: yo soy un Dios justo. Pero también dice: yo soy el que justifica a los que son de la fe en Jesucristo. La respuesta se encuentra en el versículo 25, Romanos 3. A quien Dios exhibió, ¿y de quién está hablando? De Cristo. A quien Dios exhibió públicamente. Esto fue un acto público. Muchas personas lo vieron en vivo. Y la historia nos lo cuenta, aparte de las Santas Escrituras, por supuesto. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Yo sé que ese no es un término fácil y quizá no es tan común, ¿verdad? Pero yo quisiera que usted se grabara ese término en su mente y que el Espíritu lo grabara en su corazón. Propiciación. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió? Que la santa justicia de Dios que estaba contra ti, que te iba a condenar, la santa ira de Dios que estaba sobre ti, Cristo se la puso sobre él. En el antiguo pacto se usaba una tapa, ¿verdad? Como propiciatorio. De esa manera la ira de Dios caía sobre esa tapa y de alguna manera el pueblo quedaba cubierto. Bueno, Cristo fue el que se puso sobre nosotros para que la santa ira y la santa indignación de Dios no cayera sobre nosotros. Eso significa propiciación. Cristo satisfizo, aplacó la justicia divina. Y dice aquí que Dios lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios se deleita en salvar y en perdonar, pero Él no podía pasar por alto su justicia. Acuérdense de eso también. Si hay algo que le da la gloria a Dios es esto: la gloria de su justicia, como la gloria de su misericordia. Como demostración de su justicia,
porque en su tolerancia o en su paciencia Dios pasó los pecados cometidos anteriormente. Hermano o amigo que estás escuchando, Dios ha puesto a Jesucristo como propiciación. Y esa es la única manera en que tú podrás presentarte en el día del juicio delante de Dios. No vas a poder, ni vas a querer presentarte delante de Dios con tu propia justicia, ni con tus propias obras. Solamente por medio de Jesucristo. Dios puede justificar a los pecadores y seguir siendo justo al pasar por alto sus pecados, pero castigándolos en Jesucristo. Así que las demandas de la justicia de Dios son atendidas y los pecadores que confían en Jesucristo son perdonados y declarados como justos. O Cristo paga por ti, o tú pagarás por siempre en el lago que arde con fuego y azufre. Ven a Él, pecador, ven por el bien de tu alma ahora mismo. Oremos. Bendito y soberano Señor, te alabamos, Señor, te exaltamos sobre todo por lo que tú eres. Y también, Señor, por lo que tú has hecho en Cristo. Todos nosotros estábamos en una deuda inconmensurable que no podíamos jamás pagar por nosotros mismos. Cada día, Señor, nos hacemos más deudores por causa de nuestro pecado. Pero gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por haberlo puesto como propiciación por nuestros pecados. Porque Él sí pudo satisfacer a plenitud y a perfección tu santa justicia. Te alabamos, Señor, te bendecimos por Cristo, por tan maravilloso evangelio, por darnos el don de la fe y el arrepentimiento. Pero te ruego, Señor, por aquellos que todavía están sin Él, que todavía tendrán que pagar por ellos mismos. No quisiera ver, Señor, a muchos, a los que están aquí, no quisiera verlos un día tener que pagar por ellos mismos. Te suplico, Señor, en Jesucristo y por amor de tu nombre, sálvalos. Ten misericordia de ellos. Te lo suplicamos, Señor, en Jesucristo y para su gloria. Amén.